Good morning once again. Buenos días de nuevo. Good to see everyone here. Es bueno verlos a todos aquí. Hemos estado hablando por las últimas semanas y meses acerca de la señal del Hijo del Hombre. And it leads me, Y me dirige a preguntar, what do you see? ¿qué ves? What do you see in ¿Qué ves the heavens? en el cielo? We see Vemos a sign, una señal, a shape, una figura, and it reminds us y nos of Jesus' acuerda words de las palabras de Jesús when he said cuando to Él dijo the skeptical people, a las personas the que eran escépticas, scribes and Pharisees, que eran los escribas y fariseos, in Matthew en chapter Mateo 12, verse capítulo 39. 12, versículo 39. Well, in verse 38, the scribes En el and the versículo Pharisees 38, answered, saying to entonces Jesus, respondieron "Master, algunos de los escribas y we los would see fariseos a sign diciendo, from you." Maestro, deseamos ver de ti una Verse señal. 39, but Versículo 39. Jesus answered, Él and said respondió unto y les them, dijo, "An evil la and generación adulterous mala generation y seeketh adúltera after a sign, demanda señal, and there shall no sign pero be señal given no to it, les será dada, but the sino sign la of the señal prophet del Jonas." profeta Jonás. So, one sign only Una will be given. señal solamente sería dada, The sign of la the señal prophet Jonas. del profeta Jonás. For as Jonas was Porque como 3 estuvo days and Jonás 3 en el nights vientre in the del gran whale's pez belly, 3 días y 3 so noches, shall the Son of Man así be estará el 3 Hijo del days Hombre and 3 en el nights corazón de in la the heart tierra of the earth. 3 días y 3 noches. We'll come back to that, Vamos a later. regresar a este punto después, but pero we see vemos in the heavens en el cielo the whales, or the whale and the whale's belly, la ballena where y el vientre de la Jonah ballena was. donde Jonás estaba. This is Este, the sign esta that Jesus es la said would be señal given. que Jesús dijo Now, que sería dada. Ahora, what do we learn from ¿qué Jesus aprendemos de Jesús when he says, "No cuando él sign will dijo, be given"? no hay sign señal que será dada, of the sino prophet la Jonah? señal del profeta Jonás? Be thinking about that, Vayan pensando acerca de esto, because porque at first glance it sounds a like primera vista suena como Jesus si Jesús is saying that estuviera diciendo esto rejecting tone. de una manera de You want a rechazo. sign, but no Quieres sign una will be given señal, to you. pero no Just señal será dada a ustedes, solo Jonah. esta señal del profeta Jonás. What do you see? ¿Qué ves? We see the sign Vemos of Jonah la señal de Jonás in the whale's belly. en el vientre de la ballena. For as Jonah was 3 Porque days como and 3 Jonás nights estuvo 3 in noches y the 3 whale's belly, días en el so vientre de the la Son of ballena, Man was así también 3 el Hijo del days Hombre and 3 estaba nights 3 días y in 3 the heart noches of the earth. en el corazón de la tierra. We see that Vemos it's talking about que está hablando of Man. acerca de Hijo del Hombre. what do you see ¿Qué ves in this? en esto? We see Vemos the Alpha el alfa and the Omega y la omega that together que juntas form forman the divine monogram, the el signature monograma divino, la firma of the Lord, who calls del himself Señor, in Revelation quien se 4 llama a times, sí mismo says, "I 4 am veces en Alpha Apocalipsis, yo soy el and alfa y la Omega." omega. We see his Vemos signature su firma in the sign.
en la señal. We also see También vemos the scene of his la escena baptism de su bautismo, when Jesus cuando was Jesús fue in the bautizado water, en el and agua the dove y una descended. paloma That was the sign descendió. that Esa era God la gave señal que to Dios John le the dio Baptist a Juan that el this Bautista, is the que Messiah. era el Mesías, The dove resting la paloma on his head. descansando en su cabeza. We see in the sign Vemos en la turned señal over cuando se voltea vessel, the lamp la of the lámpara wise virgins, de las vírgenes sabias, shining with the oil of brillando time, con el aceite del filled tiempo with the y Spirit, llena the oil of con the el Spirit. espíritu, el aceite del espíritu. What do you see ¿Qué in the ves sign? en la señal? We see the Vemos 7 churches las of 7 Revelation iglesias de Apocalipsis, outlined están delineadas in a path en un following recorrido the siguiendo course of the comets la trayectoria de los cometas in the reverse order en la forma as de they're given reversa de in cómo son Revelation. dadas en Apocalipsis. We see how in Vemos cómo Revelation it en starts Apocalipsis empieza the first love con el primer amor and the rebuke to the church y la of Ephesus amonestación a la that iglesia they de had lost Éfeso that first que love. habían perdido ese primer And amor. in each progressive church Y en cada iglesia progresiva was a degrading condition tenía una Generally condición speaking, degradada en until general, Laodicea is completely hasta que la Odisea es completamente warned, at least, of being spit advertida out. que podría ser But we're vomitada. going in the opposite Pero direction. vamos yendo en la dirección opuesta Laodicea, de la comet Odisea. K2, El comes cometa this way, K2 E3 viene en este the other lado y el direction, cometa E3 de la otra to dirección, the first regresando love. a el primer amor. But what do you see? Pero ¿qué ves? Or what do you ¿O hear? qué Do you escuchas? hear what the ¿Escuchas Spirit lo que el is saying Espíritu está to diciendo the churches along a las that iglesias path? en esa trayectoria? We see the Vemos 2 witnesses los 2 testigos of time del tiempo on either side of a cada lado the river of time. del río del tiempo. And it shows us a picture Y nos muestra una imagen that is given in the prophetic que es dada writings. en las escrituras proféticas. And this sign with Y esta these señal 2 witnesses con is estos 2 a theme. testigos es un tema. 2 witnesses of 2 testigos and when del we look tiempo. at time Y prophecy, cuando miramos a in the las Bible, profecías del tiempo en la Biblia, we have to understand it tenemos que in entenderlos the perspective en la of 2 perspectiva witnesses. de 2 testigos. And so we see in Así the book que of Daniel vemos en el how libro de Daniel the timelines that are given there, como las líneas de tiempo que son dadas allí, 70 weeks or las 490 70 years, semanas o 490 años which leads to que dirige the time when Jesus al came tiempo to the cuando earth and Jesús vino a la crucified, tierra y fue and crucificado, also y culminates with también culmina the death of the first con la martyr, muerte del primer disciples. mártir de sus discípulos. and that is all a subset Y of the eso larger todo time es un prophecy still in Daniel subconjunto de la profecía leads más up larga to que está en Daniel, the que time of dirige judgment, al tiempo del the juicio, judgment of the dead.
el juicio de los vivos. Then we had the Orion Y entonces teníamos Orion cycle that we studied for a el long ciclo time, de Orión que the estudiamos por judgment mucho tiempo, cycle, el ciclo del juicio, and that led to the y eso judgment dirigió of the living. al juicio First, de there's the los judgment of the dead, vivos. Primero hay un juicio de los muertos of the living. y luego un juicio de los vivos. Speaks of Pedro habla Jesus when acerca he comes, de Jesús. he will Cuando Él judge venga, the Él va a living juzgar and the dead. a los vivos And y a that los is what muertos. we see. Y esto es lo que Judgment of vemos. The dead, El juicio then de the los judgment of the muertos living, y luego el juicio de coming los into vivos, a second witness of en time, llegando a un segundo testigo del second tiempo, application una of the segunda 2,300 aplicación de los 2300 días, with another 70 weeks, con otras And that 70 leads to semanas, y esto another cross lleva a otra in that cruz 70th week. en esa semana That 70. cross being Esa the cross of cruz the horologium, siendo la cruz del horologium, pointing directly apuntando to that last directamente week a esa where última the semana comet comes cuando el exactly in cometa the middle of the week, llega a la to mitad de la semana show that a point where mostrar este crosses punto donde cruza the cross. la cruz. What do you see? ¿Qué ves? We see Vemos two trunks dos of the tree of troncos life del árbol de la vida on either side a cada lado of the river del that río flows from the que throne of fluye God, desde el as it trono de is Dios, described in Revelation como es descrito 22. en Apocalipsis 22. And we see the leaves Y vemos las hojas of the tree of life del árbol in de the la vida horologium, en el with comma horologium BB. con el cometa bebé. We see Vemos the prophecy of la profecía Zechariah, de chapter Zacarías, 4, capítulo 4, where he sees two olive donde trees él ve dos olivos on either side of a a candlestick cada lado with de un 7 candelabro lamps, con 7 lámparas, over which is a bowl con un two depósito pipes encima y dos pouring out tubos their oil for the lamp, poniendo el aceite para la all lámpara. in this sign. Todo esto en Olive esta señal. trees, Los two olivos, los dos tubos, the bowl of oil el depósito like the de bowl of aceite manna como el in the ark, all depósito de represented. maná en el arca, todo está representado. We see Vemos Jesus' parable la parábola de fig tree. Jesús de la higuera, where he had a fig tree donde él tenía una planted higuera in the vineyard plantada where there are grapes. en una vid donde And he hay had a fig uvas. tree planted there. Pero había And una year higuera after allí year, y año tras año he sought fruit él buscó on fruto that fig tree. en esta higuera. These are the years Estos son los characterized años by the caracterizados corona crisis, por la vaccination crisis del coronavirus, crisis, de la vacunación, la crisis de la especially. vacunación, and especialmente. in the parable, En la parábola, Jesus comes, or Jesús viene, character o in el the parable that personaje represents en la Jesus. parábola que representa a Jesús, He comes and él viene pleads for another year. y pide por Because otro año, The owner of the vineyard porque says, el "Hey, dueño de what la is vid this dice que es fruitless este tree árbol que no tiene frutas. vineyard. ¿Qué está Cut it haciendo down." en mi vid? Córtalo. But the caretaker Pero el says, que "Give it one cuidador more year." dice, dale un año más. And that one more year Y este un año is más where we are now. es donde estamos ahora. It's the day of the Lord, the year Es el día del Señor, that de the Lord Jehová, requested. el año the que parable. el Señor pidió en la parábola. And he said, then Y él dijo, if it doesn't bear fruit,
entonces si no da fruto, córtalo. What do you see? ¿Qué ves? We see Vemos a sickle una hoz for the wheat, para a el trigo sickle for y una hoz the grapes. para las uvas. We see the barn Vemos el where granero the wheat is donde gathered. el trigo es reunido. We see the wine press Vemos el where the lagar grapes donde las uvas are tread underfoot. son pisadas you bajo see? los pies. ¿Qué ves? We see Vemos the harp el arpa and the harpers who harp y with their los harp. arpistas que están It's the tocando el harp arpa. of 10 strings. Es el arpa de 10 cuerdas And we can recognize y podemos what reconocer those strings are. qué son In esas the 10 two cuerdas. tables, just like there En are las dos tablas, two como comets. hay dos The cometas, first table la primera tabla connected with the conectada comet K2. con el The cometa second K2 table y la segunda law, tabla de la 10 ley, commandments, los 10 mandamientos, in the second comet. en el segundo cometa. These are the 10 strings Estas of the son las harp 10 cuerdas del that arpa are played que son tocadas by God's people. We por saw el the pueblo de churches Dios. Vimos a in las this iglesias same area. en esta misma área. When we look at Cuando vemos the entire area where the a toda sun el área touches, donde la señal and all of toca those constellations, y todas estas constelaciones, we find 12 constellations. encontramos 12 constelaciones. In ancient times, En el the tiempo ship antiguo, was a single el constellation. barco era una constelación única And y, those correspond with estos the corresponden a las of Israel. tribus de Israel. it's a division Es una of the división land de la tierra that we see here. que vemos aquí. And when we Y cuando look at that vemos esto in our mind's eye, we can en nuestra mente, some patterns podemos ver algunos show us patrones que nos muestra that this is an image of que esta es una imagen the holy city de la ciudad Revelation santa en that Apocalipsis, lies foursquare. que se haya establecido en cuadro, And we see the pattern, y of vemos el the patrón pyramid de una pirámide there with allí the Holy Spirit con el the Espíritu center Santo en el of God's centro city. The holy de la city, ciudad de Dios, la where ciudad santa, all of the tribes of donde todas las spiritual tribus Israel del Israel have espiritual their allotted land, if you will, tienen su terreno the asignado, promise of that land. la promesa de esta tierra. What do you see ¿Qué ves in the sign? en la señal? That's the question. Esa es la pregunta. See Podemos ver the wounds las of heridas Jesus in Orion, de Jesús en Orión, the river el of río blood that de flows sangre que fluye from his side, de su lado, de su costado, from the creation of the world desde la creación all the del way mundo until the present time. hasta el tiempo presente. We see Vemos the name of the Father, el nombre del Padre, Yahweh, in the ancient Jehová, characters,
en los caracteres antiguos by the representados path por of the comets, la trayectoria de los cometas, Yod, He, Yod, He, Vav, He, Vav, He, pointing to apuntando the hands, a la meaning mano, literally, behold, significando the hand. literalmente, he aquí la Behold, mano, the nail. he aquí el We clavo. see the Vemos nail that is el clavo in a sure place, as que está en un lugar the Bible seguro, describes it como describe la in Biblia Isaiah chapter 22. en Isaías 22. It points to, of course, Apunta, por supuesto, a Cristo his crucifixion. y su crucifixión. We have seen how Hemos along visto the cómo path a lo of largo Comet K2, de la trayectoria del cometa K2 tenemos each representadas cada the una feasts de of las the year fiestas del año in their order, en su orden, from the Passover in the spring, desde la Pascua en la primavera al the seventh principio day del of año, unleavened bread, el séptimo día del pan sin levadura, the Feast of Weeks or Pentecost, la fiesta de semanas o Pentecostés, la fiesta de las trompetas, at this ambas crossing place. en este We punto see de Yom cruce. Kippur, Vemos a Yom Kippur tabernacles, o el día de la expiación, los dwelling tabernáculos, with morar God, or God con dwelling with us. Dios o Dios That's what morando con tabernacles nosotros. Eso es lo que representa end, la fiesta de tabernáculos. Y al Atzeret, final tenemos the a prayer Shemini Atzeret, for la oración the latter rain. por la lluvia tardía. And as well, the Y last great day también was the el último gran last, día. feast Sabbath of the year, Era the el end último of sábado de the fiestas Feast del año, of el Tabernacles. final de la fiesta de los tabernáculos. We see on the same path Vemos en el mismo recorrido del the cometa history la historia Israel de Israel moving from yendo Egypt, desde Egipto, exiting Egypt, saliendo coming to Egipto, the Red Sea llegando al Mar Then, Rojo at Mount Sinai, y receiving luego en the el monte law, Sinaí recibiendo la ley at the same time y al mismo tiempo committing a great sin. cometieron un gran It's pecado. interesting how Es interesante law cómo la and ley sin y el often pecado go together, because it's the law a menudo that son exposes juntos the sin. porque es la ley que expone el pecado. And of course, it Por points there supuesto, apunta to allí this specific event a because este evento específico the comets made this porque los crossing cometas hicieron on the este cruce anniversary, en el the Hebrew aniversario, anniversary of that el event. aniversario hebreo de ese evento. Likewise, at Yom De la Kippur, misma manera, that was the en el anniversary tiempo de Yom Kippur era aniversario they had cuando confirmation of tenían of confirmación God's forgiveness del for perdón de their Dios sin. When Moses por went sus the second pecados. time up Y the Moisés mountain. ascendió la That was Yom segunda vez Kippur. a la montaña. Eso era en el día de la Then they expiación. had their wandering time Luego through the wilderness, tuvieron el tiempo de vagar por el desierto, corresponding to that correspondiendo tabernacling time, like we saw a in the ese previous tiempo de los slide, tabernáculos, como vimos en before la finally diapositiva previa, entering hasta finalmente Canaan. entrando en el Canaán. And so we see the entire Así que vemos journey of la Israel travesía completa de represented Israel representada in the path of the comet, given the symbolism en la trayectoria del of cometa, dando el the sign. simbolismo de la señal. We also see También vemos the covenant of el God pacto de with Dios his people. con su It was a pueblo. covenant of blood Era un pacto de that sangre began with que Adam, comenzó con Adán, continued with continuó Noah con Noé in the flood, y el diluvio, where the waters overflowed cuando the las earth. aguas cubrieron la tierra, In Abraham, y Abraham, father of el padre the tribe
de la Moses, tribu, the leader Moisés, of Israel, el líder de Israel, David, the king, David, el rey Judah and de Israel, Judá e Israel, Jesus, Jesús, all continuing the same todos continuando that God el made mismo pacto que Dios hizo man. con el And when hombre. Jesus came, Y cuando Jesús he vino, gave Él his dio blood. su Therefore, sangre. it is a Y por fitting eso place es at the un throne lugar que encaja en el trono where Jesus donde gave his Jesús blood dio su sangre for all of por humanity, toda la from Adam humanidad, desde Adán even until hasta the last covenant, or el rather último the pacto o culmination of the la covenant, culminación del pacto is fulfilled in es cumplida the last Elijah, en el último because Elías, Jesus said porque that Jesús Elijah dijo shall come and que restore all Elías things. va a venir And so y in the restaurar end, todas las cosas, así que al there is final that spirit of Elijah está who el espíritu comes de to the Elías world que viene al mundo and restores all y things restaura todas las cosas at the time of the coming. en el Jesus. tiempo de la venida de Jesús. What do you see? ¿Qué ves? Many things. Muchas cosas. In the clock, we see En el reloj vemos the sword la coming espada out of saliendo de la boca time. del We tiempo. see the iron rod, the Vemos la vara de hierro, morning star. la estrella de la mañana. We see a side of Jesus Vemos that many do not un dwell much on. aspecto de It's a Jesús side que of muchos no vengeance. piensan al respecto. Es el It's a aspecto side de of venganza. Es un aspecto de his warrior su capabilities. capacidad de You don't pelea. want to meet with those No weapons. quieres encontrarte con Those are estos for armas. the grapes. Those Estas who para las uvas. do not want Aquellos the que Lord to no reign quieren over al them. Señor que reine sobre ellos. Those who reject. Aquellos The que time. rechazan el tiempo también. We want to be Nosotros among the queremos wheat estar entre el that are trigo harvested and gathered. que es cosechado y his barn. juntado en el But in any case, granero. Pero de cualquier manera, whether wheat or grapes ya sea there's a trigo o knife las uvas, involved. hay un cuchillo The wheat involucrado. is cut, the El grapes trigo are es cut, cortado, they're trampled. las uvas son cortadas It's y not just a pisadas. knife, No es solo un because the actual cuchillo, part that is porque useful la of the parte wheat que es is útil del not trigo the part that is cut, no es la parte que es but how do cortada, you get to that wheat? pero cómo You have to thresh the grain. tienes que obtener In este ancient trigo, tienes que times, trillar este they would grano. En thresh the tiempos grain antiguos, ellos by- trillaban el They'd have a grano, tenían big pile of it basically on the una ground montaña and they de trigo en trample el on it suelo with y ellos pisaban oxen. encima de eso The con oxen bueyes. would Los bueyes step on it back pisaban back and forth en el trigo de aquí para until allá the hasta wheat was que separated el from the trigo chaff. era separado And then they de would la let the paja chaff blow y the chaff dejaban que la out paja from the wheat, and they would collect it se back again. separara del trigo cuando la recogían de So nuevo. in either way, Así que de cualquier manera it's a process es un proceso you can understand que puedes entender from the perspective of the desde grain, la if you will, perspectiva del of the grano grapes. It's o de not a las pleasant uvas. process. No es un The Bible proceso uses the placentero. imagery of La Biblia threshing the utiliza wheat la imagen de as trillar a el very trigo tumultuous time, como un referring tiempo to de war angustia, and refiriéndose a guerra affliction. y aflicción. And likewise, Y de la misma for the manera, grapes, para las uvas, when they're tread in the cuando wine son press, pisadas en el lagar, it's about the vengeance
Es acerca de la And venganza. the grape juice, of course, representing Y el jugo de uva blood. representando sangre. Jesus is described in Jesús Revelation es chapter descrito 19 en Apocalipsis 19 as having garments como stained teniendo with blood vestiduras from con the sangre winepress. So, del lagar. what do you see? Así que, ¿qué ves? Because Porque what we have seen, lo que hemos visto, though it is a lot, though it is many aunque things, es muchas cosas, and that's just a sample, y eso es solo un ejemplo de las cosas, many other aún things. hay muchas otras cosas. We haven't exhausted No all hemos of incluido what todo God has put in the lo sign. que Dios ha puesto en la señal. There's more yet to be discovered, Aún hay más para descubrir and more that I haven't shared here y más que no he that we've compartido aquí talked about before. de lo que hemos hablado antes. But despite all of that, Pero a pesar de todo esto, I want to say that quiero decir it's not enough. que no es suficiente. It's not enough. No es suficiente. Now, what do I mean by that? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Let me ask a question. Quiero hacerles una pregunta. Do you believe ¿Ustedes creen in the sign? en la señal? In the one that made the sign? En el que Okay. creó la señal. Jesus made a Jesús certain comment. hizo cierto comentario John en Juan chapter 7, capítulo 7. and I want to start in verse 37. Quiero empezar en el versículo 37. In the last day, that great En day el of the último y feast, gran Jesus día de la stood and fiesta, cried, Jesús se saying, "If puso any en man pie y alzó thirst, la voz, diciendo, let si him alguno come tiene unto sed, me venga a mí and y beba. drink. He that believeth El on que me, cree en mí, as the scripture has said, como dice la out of Escritura, his de belly su shall interior flow rivers correrán of living ríos water." de agua viva. So Jesus pointed Jesús out that those who apuntó believe que aquellos que on him, creen en Él, out of their de su belly shall flow interior rivers of correrán living ríos water. What de does that mean? agua viva. ¿Qué significa esto? Why did he use that Porque Él language? You know, if you utilizó look at that esas verse palabras. in Si the ves este commentary, versículo en comentarios, generally they say, well, generalmente ellos dicen the spiritual, el the spirit will flow from the heart. flujo espiritual And del that's not corazón. inaccurate. Y eso no es But why inexacto, did Jesus say the belly? pero porque Jesús dijo el interior o They vientre. had a word for the heart. Ellos tenían And una they palabra used it para el often. corazón Why did he y la say utilizaron it would a menudo. flow out of Pero porque their decía belly? que fluiría de su Well, I interior o think we vientre. see that Creo que in the sign, vemos esto en la señal, because porque it is the sign of es la señal the whale, the great fish, de- of Jonah, del gran pez de Jonás, where he was donde in the belly. él estaba en el interior o en el vientre. That's here. Eso And está aquí. from that place, Y de allí, see where de este lugar, the tú river, ves donde el which río I've colored que red to pinté signify rojo blood, para significar la wherein sangre, is the life. So this is donde the está la vida. river Ese es el of río living water de agua viva that flows que fluye from the belly desde el vientre in two different ways. en dos Two caminos rivers, diferentes. if you will. And Dos therefore Jesus ríos. said, Por eso Jesús dijo, "He that believeth on me, el que as cree the en mí, scripture has said, out como of his dice la belly shall Escritura, flow de su interior rivers, correrán plural, ríos, rivers ríos, en of living plural, water."
de agua viva. because there's, from this Porque perspective, desde esta perspectiva flowing in two different está directions, fluyendo as though en from the dos top direcciones as a diferentes. spring from the top Es of the como mountain una flowing down. fuente en la cima de una And montaña Jesus fluyendo said hacia of abajo. himself, Y Jesús dijo de sí mismo, I am the yo fountain soy la fuente of living water. de agua viva. Look at Miremos Jeremiah chapter 2, Jeremías capítulo 2, beginning with verse 11. comenzando con el versículo 11. God is Dios speaking with está his hablando people con and su drawing a pueblo contrast y está haciendo un contraste because porque of what they have done. debido a lo que han He hecho. says, has Él dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, which are yet no gods. aunque ellos He's no son talking about the dioses? nations that have their Él está hablando de idols, las naciones and que they tienen worship sus their ídolos y idols. ellos Every adoran nation, they sus have their ídolos y idols, cada and they'll stick with nación their tiene idols. sus ídolos They, y you know, continúan con sus ídolos. Nineveh worshipped Nínive Dagon, adoró a their fish Dagón, god, su and it was pez always dios, they y era siempre kept así. to their gods. Ellos And so mantenían ese the Dios. Lord is saying, Entonces has el any Señor está nation changed diciendo, their gods, ¿acaso alguna which are yet nación ha no cambiado gods? sus dioses, But aunque my ellos no son people dioses? Sin have embargo, mi changed pueblo their ha glory trocado for su that gloria which por lo que does no not profit. aprovecha. And then he says, Y in entonces verse él 12, dice en el versículo 12, espantaos. who? ¿Quién? O ye heavens, be Cielos. astonished, ye heavens, Espantaos, at this, cielos, and be sobre horribly esto afraid, y horrorizaos, be very desolate, desolaos saith en the gran Lord. manera, dijo Jehová. And then he explains, Y entonces a él little bit explica un "For poco my más, people have committed two porque evils. dos males ha They hecho have mi pueblo. forsaken Me me, dejaron a mí the fountain of living fuente waters." de agua viva, The fountain, a fountain la springs up fuente, of its own. una fuente It gives tiene that agua living por sí water. misma y provee esa instead agua of de viva. Y en vez de The esto, fountain, en vez de la they fuente, hewed themselves out cavaron para sí cisternas, broken cisterns. Now, what is a cisternas cistern rotas. for? ¿Para qué It es una holds the cisterna? water. It's not Y a fountain of contiene water. el It's agua, just no es to una hold the fuente water. de agua, es solo para But it doesn't poner el even hold agua, the water. pero ni siquiera They're broken retiene el cisterns agua, at son that. cisternas rotas que no retienen so- agua. God Así que Dios is pleading with his está people suplicando a su pueblo because of what they have Porque done. They have forsaken por lo que han hecho, han the abandonado fountain la fuente of living water, de agua viva and instead y en vez de ella they have these han cavado broken cisterns, cisternas rotas, which is man's las attempt cuales to son el accomplish the same intento del purpose. hombre de cumplir el mismo But they're propósito, man-made. They're pero broken, son hechas por el hombre, fallible, son not really working, rotas y dead que no funcionan, cisternas And- muertas. What is the purpose of the ¿Y cuál living es el water? propósito del agua viva? To give life, Para to dar save vida, humanity. That's what salvar we a la see, humanidad. Eso that es lo que Jesus vemos, gave his que life Jesús dio his su blood vida, for su all sangre, of time, for all por todo el humanity. tiempo, por toda la humanidad. It's the DNA, his Es el DNA. ADN, But man su ADN. has Pero el hombre made his own ha hecho cisterns, su his propia own cisterna, way of saving su propia himself manera de salvarse a sí mismo by getting an a través injection, de recibir una example, inyección, por ejemplo, saving yourself, saving salvarse a sí the mismo, planet. salvar al planeta. All of these things that man Todas estas has done, cosas que el hombre ha hecho, forsaking the fountain of abandonar living la water, fuente de agua viva and instead making in y en our vez own concept hacer su propio concepto,
a replacement that doesn't work. un reemplazo que no funciona. But who is he saying that Pero, to? ¿a quién le está diciendo esto? For my Porque people. He's not los talking males ha about the hecho world. mi pueblo. Él He's no not está hablando talking acerca about del mundo, those no está hablando out acerca there who don't believe. de aquellos que no creen en Él. He's talking about his people. Está hablando acerca de su pueblo. And so I ask Así again, que yo pregunto de nuevo, what do you see? ¿qué ves? Where are his people? ¿Dónde está We've su seen pueblo? how the churches are Hemos represented visto cómo las inside. iglesias están representadas have adentro. the Spirit, Ellos tienen and el there is Espíritu. dove. ¿Dónde They está have la the paloma? fountain Tienen la of fuente living water. de agua viva. What did Jesus say about them? ¿Qué dijo Jesús Where would acerca the de fountain ellos? come from? ¿De dónde saldría la fuente? In John chapter 7, En Juan said, capítulo 7, él out dice, of de the su heavens del shall flow cielo rivers of living water. correrán ríos de agua viva. Out No, of the belly of the great fish del shall flow interior rivers of del living water. vientre del gran pez correrán ríos de So agua what's the viva. difference? ¿Cuál es la What does it diferencia? mean when he says out of ¿Qué significa cuando él belly? That is dice out of the belly de of su the interior, person, de out of su vientre, del our- interior de la persona, where- de nuestro vientre? What's the difference? ¿Cuál es la What do you diferencia? see? ¿Qué ves? Do you see ¿Ves the sign of the Son of la Man? señal del Hijo del Hombre? Do you see ¿Ves the river, the fountain el río, la of living fuente water de agua viva in heaven? en el cielo? Or ¿O what did Jesus say? que He dijo that Jesús? believeth El que cree on the sign of the Son. en la señal del Hijo del Hombre. No. He that believeth No. on El que cree me. en mí. And that's different. Y eso es diferente The sign. de la señal. So we have Así que a contrast. tenemos un We talk a contraste. lot about the sign, Hablamos mucho of the acerca Son de of la Man. señal del Hijo del Hombre, but that's just a sign. pero eso es solo una señal. It represents the real Representa thing. lo real, But the real thing pero lo real is much more es important. más The importante. sign La señal is good. es buena, It's wonderful. es also maravillosa. Shows us También nos something muestra about algo Jesus, like I acerca de hinted Jesús, to, de lo because cual ya di un indicio, just the porque sign of Jonah. es solo la señal And de yet, Jonás. Y a pesar in de that eso, one sign of en esa Jonah, una señal de Jonás, we see vemos a multifaceted picture una imagen of multifacética who Jesus is. de quién es Jesús, But it's still pero just a todavía sign. es solo una señal. Jesus said, Jesús dijo, if you believe on si me. crees en He mí. didn't say if you believe Él no dijo, si in crees my sign. en mi señal. And he said Y él dijo that there would be a fountain of living que water, habría una flowing fuente de from agua your viva belly. fluyendo de tu not interior, from the No, heavens. This de is los just cielos. a picture. Esto es solo una imagen. So
Do you believe ¿Crees tú on Jesus en Jesús or on the sign? o en la señal? It's important to Es make that importante distinction hacer esa distinción, that we understand que entendamos not just something nice that's que happening esto no es solo in algo heaven, bonito que está pasando en el but cielo, that it happens pero que in our own heart. suceda en nuestro That's propio where corazón. it counts. Ahí es donde That's cuenta. where the belief Ahí es happens. donde la creencia Because tiene lugar. as James said, Porque como dijo devils Santiago, also believe, los demonios también and creen they tremble. y ellos Sometimes we don't tienen really miedo. tremble. Nosotros But a veces ni siquiera tenemos miedo. the true belief that Jesus was Pero referring to la verdadera creencia a la cual se refería Jesús was not a belief in no era una creencia the sign, en la señal, but in himself. pero en sí mismo. And so when we look at the sign, Así que cuando veamos la señal, learn to see not aprendan a ver symbols, no solo símbolos, not just a picture, no solo una an imagen, illustration, not just una comets ilustración, flying no solo through the cometas heavens, volando a través del cielo, but see pero the Son of vean Man. al Hijo del Hombre. Jesus wants us Jesús to quiere look at his works, que whether veamos sus obras, his heavenly works, sus obras in a celestiales, sign, en la señal or o his creation, su creación or whatever experiences we have in life. o las experiencias que tengamos en la He vida. wants us not to see, Él quiere just no those solo things. que veamos estas cosas, it's not just, oh, there's no a es clock solo, oh, in- hay un in the reloj heavens, en el or cielo stars, or o estrellas flying balls of ice. o bolas de hielo volando. That's not what God is directing our attention to. No es a eso lo que está wants us dirigiendo to Dios see nuestra atención. Él quiere que Jesus. veamos a Jesús Because porque God wants a relationship Dios quiere una with relación his people. con su pueblo. That's what the covenant is all about. Eso es lo que, Began de lo que se trata el with pacto. Comenzó Adam and Eve, con Adán y Eva, just one marriage, un matrimonio, and it grew to a y family, creció a una familia, to a una a tribu, nation, to a a una kingdom, nación, a un to reino, a race, the human race, a una raza, la and raza then humana, ultimately y en última uniting instancia the human race uniendo with la raza humana all of heaven and all con of todo the el other cielo races, y the- todas las razas, the different worlds that los diferentes we are a mundos spectacle to, as Paul mentioned. de los cuales somos That's espectáculo, the como dice process. Pablo. It's Ese es el proceso, the deliverance of the la prodigal son, liberación the prodigal del planet, if you hijo will, pródigo, el planeta it's pródigo. about God's Es acerca de la wants a familia de family. Dios. Él quiere una familia and he is our Father. y Él es nuestro Padre. And so in a family situation, En una and even familia, en today, una situación de as familia, much aún as hoy, the family is degraded and las familias se han degradado almost y dissolved casi in this world, se han disuelto en este mundo. Todavía people las personas hold very strongly and value very highly tienen vínculos those muy family fuertes y relationships. valoran las relaciones with familiares their children, their con sus parents, hijos, their padres, spouse, sus esposos, even brothers, and aún sisters, aunts and hermanos y uncles hermanas y going tíos y out in tías the circle. en el It's the círculo family familiar. relationships Es las that relaciones are the familiares most meaningful
que son más significativas para nosotros. Y así también es con Dios. Y Él quiere esa cercanía con nosotros. Él no quiere estar allá arriba en el cielo, donde solo vemos a una señal, pero Él quiere estar con nosotros en nuestros corazones. Y así como cuando Jesús vino a la tierra y Él era esa fuente de agua viva, y Él dio esa agua que fluyó de su vientre, Él la dio a toda la humanidad, quien la aceptara. De la misma manera es con nosotros. Nosotros como Jesús, cuando tenemos la fuente de agua viva en nuestro cuerpo, entonces también va a fluir a otros. Porque el Espíritu, ¿se acuerdan unas semanas atrás cuando hablamos acerca de la relación entre el Espíritu y el cuerpo y el alma? Vimos cómo el Espíritu es a menudo representado o conectado con el aire y el aliento. Pero hay veces cuando Dios dice, yo derramaré mi espíritu. Así que eso significa que el espíritu también está en una forma líquida. Así que por eso el espíritu también es representado en términos de líquido, de agua, por ejemplo. Agua viva. Pero vemos que eso está en conexión con la carne. Voy a derramar mi espíritu en toda carne. Así como cuando respiramos, recibimos el aire y ese aire va a nuestra sangre y ahora tenemos esa vida en la sangre. Así que cuando recibimos el Espíritu de Dios, entra en nosotros y da vida a nuestra alma. Y eso es entonces dado gratuitamente a aquellos que están a nuestro alrededor. Vimos cómo tenemos a las ovejas y las cabras. Y ese es el territorio de las cabras. Y allí es a donde va el agua. Damos el agua a las cabras. No de que queden en esa condición, pero que todos encuentren vida en Cristo. Así que todas estas cosas son presentadas en la señal, pero acuérdense que es una persona de la cual estamos hablando y queremos ser unidos con Él y caminar en su presencia. Jesús no está físicamente aquí en la tierra hoy, pero Él ha dado su espíritu a través de su pueblo para que nosotros seamos sus representantes y nosotros demos la luz al mundo. Él hace todas las cosas a través de su pueblo.
Therefore, it's important Y por lo tanto es importante we learn to see things que aprendamos a ver in the las spiritual cosas sense, en el not sentido espiritual just looking y no solo at the distant heavens. viendo al cielo These distante. are wonderful Estas son truths, verdades believe. maravillosas que creemos, but the true belief that pero Jesus is looking for is the la belief creencia que that Jesús está buscando es brings la those creencia things from que heaven trae estas cosas del cielo our hearts a nuestros that corazones come out para que to those fluyan around us. a aquellos que están a nuestro Whatever alrededor. state the world is in, En cualquier we estado can't que esté el hide mundo, a no light podemos esconder una that luz is in the world que está en el set mundo, on a hill. que está puesta sobre It will be una seen colina. Será just vista as the stars así of como heaven las estrellas are del seen cielo son by the vistas world. por el God mundo. gives his sun Dios shine da on the just el sol para unjust. brillar ante los justos e injustos. But we're living in this Pero time estamos viviendo en of este tiempo division, de the división, time of the final el tiempo harvest. de la And so it's cosecha important final. for us Así que es importante para nosotros to make a decision, hacer una decisión, to make it concrete, hacer that it's estas not just verdades más concretas, nice que no es things solo in heaven, cosas bonitas en el cielo, but to allow his pero permitir sickle que su to hoz cut. corte, Cuts through the corta churches. a través de Some las are iglesias. inside, Algunos some are están outside. adentro, otros están afuera. In each case, En cada each caso, church por cada some iglesia, are algunos within Christ, están and some con Cristo are y otros from Christ. están separados de Cristo. The difference La diferencia is whether es we put him at a distance si lo ponemos en una or we distancia receive him o lo recibimos personally in our hearts. personalmente en nuestros Because corazones, He wants to be porque Él our quiere ser nuestro Señor personally de for manera each personal one individually. para cada uno individualmente. And so I want to close by Así que quiero cerrar asking you to pidiéndoles take these things que tomen estas cosas personally de manera from- personal as a message. como from un the Lord. mensaje del Because Señor, He sent porque Él envió these messengers, these angels, estos mensajeros, estos Word. ángeles, es la misma both palabra, in Hebrew and in Greek, ambos en angel hebreo y and griego, messenger ángel are y the same mensajero, word. es la misma And so palabra. these messengers, Estos they come and mensajeros, they bear a message. ellos vienen y tienen But un it's not mensaje, the messenger, pero no not es el the mensajero, angels no es los ángeles we are really interested in. en los que It's the estamos message. interesados, es el The mensaje. message is El the word mensaje es la God. palabra It's de the Dios, person of es la Jesus Christ. persona de This Jesucristo. is, if you will, the message Eso of the es, Son of ese es Man, el mensaje del Hijo del Hombre, the sign of the Son of Man. la But señal del it's Hijo del the Hombre, Son of Man, pero es we el Hijo want. del Hombre a quien queremos. and we can have the sign Así of the que Son of Man. podemos tener la Just señal like del Hijo del taking a Hombre, picture así of como your loved puedes one tener in your house, una foto de but they're un not there. amado en tu casa, pero no So, están allí. take it personally Así que por favor tómenlo personalmente and receive that y reciban relationship that the Lord esa wants relación with que el each Señor of us quiere tener con individually, cada uno de nosotros de so that manera we can individual, be para que podamos gathered into His ser vine reunidos en su granero and not be trampled y no along ser with the pisados grapes. con las uvas. Let's stand for Por favor, prayer. pongámonos de pie para una oración.
Dear Heavenly Father, once again, Querido Padre en el cielo, de nuevo come before you and we thank you venimos ante tu presencia y te damos gracias this little sign of Jonah. por esta pequeña señal de Jonás. It almost shows your Casi humorous side muestra if it weren't so tu serious. lado de humor si no But it fuera muy certainly serio, shows us your love. pero How ciertamente even nos muestra tu amor an evil and adulterous como generation, aún una generación mala y you may adúltera. give one sign, Puede que des una señal, but you put pero your tú whole pones heart todo tu and life corazón y and soul vida into y that alma sign. en esta And as the señal. creator, that means a Y lot. como el Creador, eso significa mucho. It's full of the Está richness llena de and meaning la riqueza y significado that is comparable only que está comparado solamente to the written word. con la We thank palabra you escrita. for your Te damos goodness gracias por tu and your bondad grace toward us, y tu gracia hacia nosotros, that even in this generation, que aún so en esta far generación, removed from cuando estamos in tan spirit lejos de ti en espíritu and have difficulty y discerning your tenemos voice, dificultad en discernir tu yet voz, you have aún así given tú has dado this sign esta to señal direct our attention para dirigir nuestra to the atención person of your Son. a la persona de tu Hijo. And so we just receive Así your que Spirit recibimos again today, tu espíritu de nuevo hoy, just as we así como need necesitamos el aire continuously, de manera breath continua, after breath, respiro so we tras need that respiro. rejuvenation of También your Spirit, necesitamos ese rejuvenecimiento de tu espíritu cada cleansing momento, our blood, purificando nuestra and sangre giving life y to dando every vida member of cada our body. miembro de nuestro cuerpo. We thank you for Te damos the gracias illustrations that you por las give to us ilustraciones que nos in das nature, en la for your naturaleza, por tu trabajo de written arte que está escrito throughout all time. a través del tiempo. We love you, Father, and we Te amamos, Padre, look forward to y esperamos going through this time ahead. atravesar este tiempo a venir, Easy time. aunque sabemos que no va a ser un If we tiempo fácil, Go with you. pero si vamos contigo We receive you into our y hearts te recibimos en nuestros corazones to direct our lives. para dirigir nuestras You vidas. alone can Tú solamente maneuver puedes us maniobrarnos through the a través complicated and even de este impossible complicado e imposible maze of life. laberinto For you de are la the God vida, of the porque tú eres impossible. el Dios de lo And we imposible commit our lives to you y cometemos nuestras vidas a ti until we meet you hasta que face to face nos encontremos contigo cara a cara on the cloud. en la nube. We pray these things Oramos estas in the name cosas of our Savior, en el nombre de nuestro died for Salvador, us, quien murió that por we may nosotros, para que and be podamos part of your vivir family. y ser parte de Amen. tu familia. Amén. Thank you. We'll see you Gracias again next y week. lo vemos de nuevo la próxima semana.